Señor, tú nos quieres hablar. Sí, exactamente. Y tú quieres que nosotros, como la hermana de Lázaro, María, estemos a tus pies, escogiendo la buena parte, deshaciéndonos de afanes. En este momento, es más, sí, tenemos tareas. De hecho, estamos iniciando el día, ya tenemos un montón de cosas que no hemos ejecutado, pero ya la tenemos en la mente, la tenemos en la agenda, y tenemos gente que necesita de nuestro andar. Es más, hay gente que necesita lo mejor de nosotros. Y cada vez que te buscamos a ti, Señor, tú nos capacitas para poder ofrecer al prójimo lo mejor. Y lo mejor es la buena parte, tu palabra, tu espíritu, que cuando se manifiesta por medio de nosotros es bendición, es oportunidad para el prójimo. Oportunidad no solamente de recibir palabra noble, acciones santas, manifestaciones puras en nuestras cotidianidades, Señor, sino también una oportunidad mayor de preguntándose de dónde viene esto, y que nosotros digamos, esto viene de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que ellos también sean o partícipes, que ellos también anhelen esto, y que recibiendo a Cristo en su corazón tengan nueva vida, y sobre todas las cosas tengan eternidad, porque han creído en ti, Señor Jesucristo, el dador de la vida eterna, porque es poniendo nuestra fe en ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que te levantaste de los muertos, que resucitaste y ascendiste para estar ahora a la diestra de Dios Padre, esperando, aguardando el momento para volver por nosotros, porque si tú vas a regresar es por nosotros, por la humanidad y para limpiar la tierra. Bueno, porque creemos eso, entonces somos salvos, y por eso también cuando tu palabra la ponemos de manifiesto en nuestras vidas, estamos dando la oportunidad a otros que crean, y por creer que reciban la más grande bendición de todas, la eternidad contigo, la salvación. Señor, hoy nos disponemos a seguir creciendo en tu palabra, para eso estamos aquí, pero también de creciendo en nuestras dudas, que cada día nuestras dudas se reduzcan más, nuestra carnalidad, y que cada día con corazón más puro recibamos tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, damos gracias por esto que tienes para nosotros, la verdad que nos edifica, nos levanta, nos hace nuevos. En nombre de Jesús, amén. Muy buenos días. Hoy vamos a meditar en esta palabra titulada Dar en abundancia. Busquemos Romanos 15. Y aquí en un contexto histórico de una iglesia muy interesante, la iglesia que estaba siendo edificada sobre la doctrina de los apóstoles, doctrina que los apóstoles difundían en el mundo, a los alrededores, ganando judíos y gentiles, pero que también, sobre todo, recordemos, era doctrina de los apóstoles porque ellos la enseñaban, pero era la doctrina de Cristo. Ellos bien recibieron de parte del Señor Jesucristo para enseñar a los demás. De hecho, Pablo, que escribe esta carta a los romanos, él la recibió de Cristo resucitado, porque él mismo, acuérdense que se tuvo ese enfrentamiento santo para él, buenísimo, porque lo convirtió con Jesucristo del camino a Damasco, y por resultado de eso, él recibió de parte de Cristo su evangelio, y con el evangelio el mandato de anunciar. Bueno, Romanos 15, y vamos a ver esto para darle contexto a dar en abundancia el tema, dice desde el versículo 26 en adelante: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido ellos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Bueno, vamos a leer hasta esos dos versículos. Los otros son interesantes, los que también tengo aquí delante, vista 28 y 29, pero quiero enfatizar en estos dos primeros, el 26 y el 27. Había una situación que vivían ellos y de la que Pablo daba registro en esta carta a los apóstoles. Y es que los de Macedonia y Acaya tuvieron como buen ánimo, como buen propósito, hacer una ofrenda para los pobres que había entre los santos, o sea, entre los santos del Señor, entre los que eran miembros del cuerpo de Cristo y que vivían en humildad, darle ofrenda a los santos que estaban ni siquiera en Macedonia y Acaya, sino los que estaban en otro lugar, en Jerusalén, allá. Pero aquí dice que les pareció bueno, y sobre todo con una actitud que me gustó mucho. Eso pues le pareció bueno, y son deudores a ellos.
los de Macedonia y Acaya, más que siendo unos generosos ofrendadores, se sentían deudores. Había una deuda con estos santos del Señor, porque si los gentiles habían sido hechos participantes de sus bienes espirituales, porque los santos del Señor le habían hecho participantes o sea, no solamente se habían quedado con el don del Espíritu Santo, sino que habían hecho por medio de la palabra, convenciéndolos y llevándolos al arrepentimiento, hacer hechos que estos gentiles participaran de los bienes espirituales, de la salvación, por supuesto, del don del Espíritu Santo, de su presencia, de haber sido lavados de los pecados. Y por tal razón, vuelvo y repito, entonces vemos cómo ellos se sentían deudores. Y para ellos era lógico, si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes materiales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, he recibido algo tan grande, ¿en qué te puedo proveer? Ese era el principio. Y por eso el versículo 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto pasará entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia la bendición del Evangelio de Cristo. Vemos que era un evangelio que necesitaba recursos, que necesitaba poder movilizarse, necesitaba poder respaldarse en movilizaciones, en muchas otras cosas, en atenciones que necesitaban los santos del Señor, y que era lo que permitía que muchas otras personas, otras fueran participantes de los bienes espirituales del evangelio, los bienes materiales, la provisión material de los creyentes, porque aquí esto también es muy interesante. Esta era una iglesia que estaba creciendo, no pidiendo subsidios, no pidiendo subvenciones al Estado, no pidiendo impuestos nacionales para la iglesia, para las iglesias. Este no era el sistema, jamás fue la intención, jamás fue la manera, sino que los mismos que habían recibido los bienes materiales, valorando primero el esfuerzo, el amor de la gente, de los santos del Señor, pero también amando al prójimo, dijeran, bueno, esto que yo recibí, que se extienda. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que poner para que este evangelio se extienda? Para que llegue a otros, para que la salvación llegue a muchas personas. Aquí es dar en abundancia, no solamente en abundancia, no estamos hablando específicamente y solamente concretamente de abundancia de dinero, sino abundancia de propósito. ¿Mi propósito cuál es? Cuando yo doy de mis recursos, extender el reino, extender el evangelio, que más personas sean salvas. Y aquí hablamos de dar en abundancia de amor, porque el amor implica dar, como Dios cuando dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ofreció a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo se dio a sí mismo, por eso es que Él dice que más que le arrebatara la vida, Él mismo la puso para salvación de los que creyeran, en el acto de que Él puso su vida voluntariamente para la salvación. Dar en abundancia implica amar, pero también creer y amar, pero también desvincularse de los argumentos que me impiden dar. ¿Cuáles son los argumentos que me pueden impedir dar y que afectan en mi corazón? Vamos a verlo más adelante, pero esto me queda claro. Los argumentos que yo anido en mi corazón y cómo estorban lo que Dios quiere que haya en mi corazón. Dice 2 Corintios capítulo 9. Interesantísimo esto. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Y en adelante, 6 y 7. Vamos a leer el 6 al 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el corazón nosotros proponemos en el corazón. ¿Y qué es lo que nos motiva a proponer en nuestro corazón? Les cuento como testimonio por qué yo en un momento dado pasé de el por qué tengo que ofrendar, dar, tengo que hacerlo. Fue cuando el mismo Espíritu Santo me mostró
Un día en la misma iglesia, sin que nadie me hablara, porque a mí nadie me habló de ofrendar, o sea, ningún ser humano, sino fue el mismo Espíritu de Dios, cuando un día yo vi la necesidad, el cansancio, pero conjunto con la necesidad del pueblo, el cansancio de los pastores de la iglesia, vi también el amor de esos pastores para suplir, para sanar a los necesitados que llegan allá, a los quebrantados de corazón. Un momento que vi mucho quebranto en unas personas en la iglesia y también mucho amor, mucha pasión. En mi corazón se cambió lo que se proponía. En mi corazón antes no se proponía brindar, pero hubo algo en mi corazón. Pero también hubo cosas que tuvieron que ser quitadas. ¿Qué pudo haberse quedado quitadas? ¿Para qué quieren eso? ¿Qué van a hacer con ese recurso? ¿Por qué si yo también necesito? Me da pena. Después van a decir, mira, veo otro tonto que quedó regalando la plata, regalando o invirtiendo para la salvación de los demás. ¿Qué puede estar estorbando en mi corazón? La duda, puede ser el miedo. En un momento dado tuvo que ser vencido mi miedo porque no es que yo vivía, no le voy a decir que, porque tampoco voy a exagerar, que viví una miseria extrema. No la viví, pero tampoco viví en la opulencia. Y en un momento dado, sobre todo cuando hice arte, y hacer arte en un país como Panamá, donde el arte no es lo que pulula por ahí, pues, y arte independiente, arte contestatario, arte experimental, teatro experimental, eso es sinónimo de pobreza. Y en medio de eso viví situaciones de mucha carencia y por eso como que amarraba en una bolsa, como, o sea, metafóricamente los centavitos que tenían. Y eso era también algo que me producía temor. El Señor me quitó ese temor y me mostró que era el buen pastor y nada me iba a faltar. Y por eso fue muy bonito porque puedo decir que más en un sentido yo aplico este versículo 7 que acabamos de leer de 2 Corintios 9, cuando dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero iba a haber tristeza en mí si siempre en mi corazón estaba esa naturaleza del desamparado. ¿Cómo voy a dar si yo, mira cómo vivo? Mire cómo vivo delante de Dios que dice que si soy justo no seré desamparado. Al final de cuentas, como dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, así a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No es que yo doy porque me sobra, porque yo tenga lo suficiente. ¿Y qué es lo que es suficiente para mí? De hecho, porque hay recursos que ahora son suficientes para mí que antes no lo eran. Porque el Señor me fue librando, limpiando ciertas actitudes pecaminosas que eran coladera de dinero, por ahí se iba. Claro, por supuesto, hubo un momento, yo no necesité tanto para cubrir lo suficiente porque ya no había pecados que pedían, o sea, ve proveyéndome, para que sea suficiente el deleite, por lo menos de mi alcoholismo, de otras situaciones o mis banalidades que vivía por mi vieja naturaleza. Pero el Señor dice, no es que te sobre, con que tengas lo suficiente, haz la buena obra por amor a la gente, por amor al Evangelio, por amor a mí, que quiero que mi mensaje, o sea, por amor a Cristo, aquí no estoy hablando de mí, de Ramón, por amor a mí, Cristo, que quiero que mi nombre sea divulgado a conocer en toda la tierra. De hecho, porque el Evangelio llegó a nuestros países, estamos muy lejos histórica y geográficamente de aquellas tierras que pisó Jesucristo. Porque muchos durante siglos dieron lo que tenían que dar, ofrendaron sus vidas, sus recursos, su sangre, con tal de que este evangelio llegara a nosotros. Somos beneficiarios de muchas personas que como dadores alegres hasta de su propia vida, brindaron lo que era necesario. Ahora, también dentro de todo, a veces vemos a quien pide como alguien que solamente piensa en sí mismo, y podríamos pensar esto de Pablo, el apóstol Pablo. Por supuesto que no. Y Pablo, ¿cómo miraba este detalle de las dádivas, de las ofrendas? Vamos a Filipenses 4:17 y vamos a leer este versículo en la Reina Valera 1960, pero también vamos a tener a mano la versión Palabra de Dios para Todos y la versión Dios habla hoy, versiones diferentes.
De hecho, por lo menos la versión Dios habla hoy es una versión que se maneja o se lee con frecuencia tanto en las iglesias protestantes como en las católicas, o sea, una versión bastante difundida. Con lo que quiero con esto como cubrir no solamente algo reducido en cuanto a qué versión de la Biblia leemos. Dice Filipenses 4:17, de un Pablo que buscaba lo suyo, que buscaba enriquecerse, buscaba salir de la pobreza. Cuando de hecho lo que sabemos de Pablo es que él vivía en una buena situación económica, política, religiosa, social. Tenía muchas cosas y todo lo perdió por amor a Cristo, porque para él todo eso era basura. Y aquí vemos a un hombre de Dios que buscaba lo suyo o lo de los otros a través de ver cómo daban. Decía Filipenses 4:17, no es que busque dádivas. Ya con eso él deja claro, no estoy buscando dádivas. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, estoy buscando lo que van a recibir ustedes, no lo que yo quiero tener para mí. En la palabra de Dios para todos, este mismo versículo dice, en realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino, y con el sino es lo contrario, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Que la versión de Dios para todo de repente es conveniente y por eso es la única. No, la versión Dios habla hoy dice, no es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Aquí vamos a darle entonces ese giro al pensamiento que podemos tener algunos. Yo creo que aquí no hay ese problema, de verdad no. Pero que podemos escuchar hasta nuestro alrededor y con lo que a veces nos quieren, a veces derrumbar el ánimo, la alegría, el gozo en el corazón del dador alegre, al que Dios ama. No es, y si es un siervo de Dios, si es fiel, porque de verdad sí hay tramposos por ahí, no es que el siervo fiel, el que no busca lo suyo, el que ama como en 1 Corintios 13, con amor que no busca lo suyo, esté pretendiendo que le den cosas para tener bonanza, sino que está pensando y anhelando resultados espirituales en las personas, porque resulta que cuando yo ofrendo, el sistema que yo quiera dar a los siervos del Señor, a la iglesia, al evangelio, resulta que tal vez yo tenga críticos que se están riendo de mí, pero tengo un Dios que no se ríe de mí. Y tengo críticos que lo que quieren es diezmarme la fe, quieren reducirme la fe, pero al mismo tiempo tengo un Dios que, como dijo Pablo aquí, quiere darnos beneficios por ser generosos. Quiere beneficiar nuestra generosidad. O como dice la versión Dios habla hoy, quiere depositar más en su cuenta, en nuestra cuenta, delante de Él, porque Él ve. Sé que esto en un momento dado es difícil cuando tenemos muchos argumentos en nuestro alrededor, pero también cuando hay argumentos en contra en nuestro corazón. La desconfianza, el temor, la desconfianza a las personas que vamos a darle o la desconfianza a nuestra condición. Hoy, entonces, ¿quién podrá ayudar? Pues esa desconfianza deshonra a Dios. O sea, a Dios nadie le puede quitar la honra, pero nosotros en nuestro corazón no le estamos dando honra. No lo estamos presentando justamente porque primero podemos estar pensando en nuestro corazón que el Señor está levantando siervos para que vivan de los demás. Segundo, podemos desestimar que el Señor está usando a personas para que, tal como ocurría en Romanos 15 se escribía, estamos estimando que Dios levanta a siervos, a personas para que den bienes espirituales a los demás. El bien espiritual que se da en una conversación pastoral. Cuando le digo a la persona, deja esto ya, deja este pecado. Cuando también dentro de los bienes espirituales están los milagros que puede ocurrir cuando esa persona, cuando yo oro por su sanidad y Dios responde. Entonces puede ser que estés estimando eso. O puede ser que estés estimando dentro de mi corazón que Dios es proveedor. Estoy diciendo que no a Dios, porque digo, si yo doy, entonces
¿quién va a responder por mí? Él va a responder por mí. Aquel mismo que dice en Filipenses 4:17 que quiere poner más en nuestra cuenta, porque delante de Él estamos actuando. Él quiere que recibamos todos sus beneficios por ser generosos. Al final de cuentas, que seamos como esta iglesia tan libre, una iglesia que para mí es impactante porque era libre en la verdad, era desenfadada, que vivía con gozo, el dar, el compartir. Y es la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia que era pastoreada por Pedro, por Juan, por Jacobo, por los apóstoles, por Pablo. Así que, como dice Hechos 4:34 al 35, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿A quién se le daban los apóstoles? A las autoridades espirituales. Y claro, si son autoridades temerosas de Dios, como eran ellos, no decían, ay, bueno, aquí se nos hizo la bonanza, vamos a vivir muy bien, nos vamos a enriquecer. Sino más bien, como afirma aquí la palabra, repartían a cada uno según su necesidad. Para eso entonces yo doy. Pero también dando una responsabilidad al apóstol, al pastor, al predicador, al maestro. ¿Qué vas a hacer con lo que para Dios se ha dado? Porque lo que recibe el siervo del Señor no es para sí, es para Dios. ¿Qué vas a hacer con eso? Y ya es una situación muy delicada si el pastor, el siervo del Señor, no comprende. Como muchos no comprenden, porque es verdad, y muchos han hecho daño. Pero ya el problema no es con lo que yo doy, es con el Dios que ha puesto eso en el corazón de nosotros. Digno para meditarlo y para revisar cómo estamos ante esto que el Señor habla. Que hagamos crecer la obra y que los bienes espirituales sean dados por medio de los bienes materiales también que estamos invirtiendo, porque yo en ese sentido también invierto. Y con mucho gusto también doy, incluso, bueno, ya ustedes saben que hay una iglesia en Nicaragua, un centro de Nicaragua que mi esposa y yo estamos también ofrendando, diezmando, poniendo la 10ª parte de los salarios con mucho gusto. Aparte de la iglesia de Panamá, a la cual también ofrecemos nuestros recursos también, nuestro 10% de recursos también. ¿Por qué? Porque amamos que el reino de los cielos se extienda. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial, donde tú nos dices que amas que querramos extender el impartimiento, la repartición de los bienes espirituales con lo que tú nos has dado, los bienes materiales, porque si algo tenemos es porque tú nos lo has dado, porque decimos trabajamos, sí, trabajamos explotando, desarrollando los talentos que tú nos has dado, con la salud que tú nos has dado, con la capacidad que tú nos has dado, con las oportunidades que tú nos has dado para laborar, con las herencias que hemos recibido de seres humanos, pero que al final de cuentas vienen de ti, que has puesto el querer en personas para que nos brinden. Gracias, Señor, por este tema donde tú nos garantizas que cuando damos, te alegramos a ti, pero también viendo nuestra generosidad, ya sin tristeza, sino con gozo, tú quieres también premiar esa generosidad. Bendecimos esta palabra y bendecimos a quien nos quiere seguir formando y sustentando. En nombre de Jesús, amén.